Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Y vamos a hablar hoy acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con cada uno de nosotros. Vamos a hablar acerca de la purificación. Y este es un tema que, soy honesto, me encanta. Es uno de los temas que verdaderamente por hace mucho tiempo el Eterno ha venido trabajando en mi vida en ello y me he sumergido con uno de nuestros maestros en el Ministerio de Israel Casa Integral, que forma parte, digamos, de nuestro junta de maestros a la cual pedimos guianza en el ministerio, y es nuestro amado Rico Cortés, del cual lo considero mi maestro y de la cual, del momento en que entendí los conceptos de reino, que les vamos a hablar uno de ellos hoy, verdaderamente me cambió a mí la mente, y espero que a ustedes también les pase lo mismo. También un poquito de paciencia porque, como les digo, es mi primera vez haciendo esto del PowerPoint y quiero hacerlo de la mejor manera. Aquí estoy. Ok, listo, ya. Ok, entonces vayan por favor al libro de Primera de Pedro. Vamos a estar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a hablar de un tema que creo que es muy usado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y vamos a hablar acerca de un tema que creo que es muy hablado en el nivel número 2, pero que creo que necesita tener su tipo de auditoría. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y si alguien allí lo puede leer, por favor, se los agradecería. Dice, pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Amén, amén, súper, qué bendición. Entonces allí hablamos ya de un tema muy interesante que es linaje escogido, ¿verdad? Y yo creo que ustedes ustedes entienden lo que estoy diciendo, que este tema se trataba mucho, en muchos momentos se trataba y se decía, yo soy linaje escogido, real sacerdocio, y eso para nosotros era pues algo muy lindo que decir y colocar en camisetas y a la misma vez pues sentirnos honrados. Pero ¿qué verdaderamente significa eso para nuestra vida? Leámoslo una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Linaje escogido, real sacerdocio, ¿sí? Y si nosotros decimos, Pedro nos está diciendo y nos está usando palabrería del templo, pues verdaderamente necesitamos entender qué significa eso para nuestra vida en el día de hoy. La imagen que ustedes ven allí en pantalla, por supuesto, creo que es muy notorio saber lo que es, por supuesto, el segundo templo, la casa de nuestro rey. El lugar donde verdaderamente él escogió que su presencia habitaría. Justo cuando Salomón va e introduce este lugar, después del rey David, su padre, Hashem dice que él va a habitar allí. Y para mí siempre ha sido, y lo digo y lo he dicho en mi testimonio, que para mí siempre ha sido un tema un poco, no confuso, pero sí un poco complejo de entender, porque si nosotros entendemos que Hashem en la Torá nos habla acerca de este lugar y grandes sucesos suceden allí, tanto que Yeshua mismo está en el pórtico de Salomón, que lo ven ustedes en la parte izquierda de la pantalla, el pórtico de Salomón donde se lleva a cabo Hanukkah, allí Yeshua se para. Verdaderamente entendemos que pues hay algo muy importante en este edificio, ¿no? Que fue construido con un propósito de adorar al gran rey, a nuestro Melech de Israel. Y justo este mismo templo, por supuesto, lo entendemos de que es un lugar donde habían sacerdotes, había un linaje escogido por medio de Aarón,
del cual también detrás de ellos había una gran cantidad de hombres que ofrecían, por supuesto, no solo sacrificios, sino que hacían una gran cantidad de otras cosas en el templo, como una de las funciones especiales de poder traer tributo al rey, pero también traer un sentido de orden en la tierra, ¿sí? Era muy importante eso, traer orden en la casa del rey. Y quiero que cuando ustedes vean estas imágenes, verdaderamente entendamos de que entonces cuando leemos Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, tenemos que entender entonces la responsabilidad tan grande que ahora tenemos dentro del reino, porque no es cualquier cosa, ¿verdad? La responsabilidad tan grande que nosotros decimos al verdaderamente decir yo soy real sacerdocio, real linaje escogido, real sacerdocio, pues verdaderamente entendemos que entonces también tenemos una responsabilidad que tenemos que llevar a cabo. Una de las cosas que es muy importante entender era la función del templo y los hombres que vemos allí en pantalla, que ellos no podían levantarse en la mañana y, no sé, no bañarse los dientes, levantarse y dice, voy a ir a sacrificar hoy y voy a colocar el sacrificio, voy a hacer una oración por los pecados de Israel, no me voy a cambiar, no me voy a bañar, voy a oler feo y voy a ir a la corte celestial del rey. Verdaderamente pues sabemos que no, sabemos que había todo un proceso que se llevaba a cabo, que vamos a hablar justo en el día de hoy. ¿Para qué? Para que verdaderamente hubiera una pureza especial dentro de ellos al primero presentarse delante del rey. Esto lo estoy diciendo para que ustedes vayan pensando cómo nosotros nos presentamos delante del rey. ¿Cuál es mi manera de comportarme durante la semana para venir en Shabbat y decir Shabbat Shalom a mis hermanos? Pero ¿cómo es mi forma de pensar? ¿Cómo es mi forma de ver la vida antes de que me presente al rey? Una vez más, hay muchos libros que a mí me gustan leer en referencia al templo. Que hay uno, ustedes conocen por supuesto la ceremonia de Yom Kippur, una de las Moadim importantes. Imagínense que el sacerdote que antes pasaba a hacer las ofrendas de Yom Kippur, pasaba casi una semana antes preparándose para este servicio, tanto que la noche anterior a Yom Kippur, se quedaban un grupo de personas junto con el sacerdote, se tomaban turnos para que él no se durmiera. Y después hablaremos un poco por qué es eso, pero no viene el caso. Pero bueno, la cosa es que había todo un servicio que se llevaba a cabo para poder verdaderamente entrar al templo. Esta imagen nos muestra un poco más de lo que estoy hablando, el punto esencial del templo. El templo es considerado, si lo vemos de una forma bíblica, es literalmente considerado el centro del mundo. Así que este es un tema que a nosotros nos debe también que apasionar, amados. Nos tiene que apasionar. Hay muchas personas que dicen, no tenemos que estudiar el templo, nada que ver con el templo. Y les digo que si no estudiamos templo, nunca vamos a entender la forma por qué Pablo, el apóstol Shaul, verdaderamente escribe en sus cartas de una gran cantidad de maneras. Romanos capítulo 12, verso 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Todas esas citas bíblicas era porque Pablo entendía la importancia de la casa del rey. Ahí, en la mano derecha de la pantalla, ustedes ven la piscina de Betesda. La piscina de Betesda era el lugar donde ellos iban a hacer esa purificación ritual. Hoy en día también sucede. Hay una gran cantidad, por supuesto, de maneras de ver la Torá. Lo digo en el buen sentido de esta palabra. La palabra secta no es una palabra mala, pero hay diferentes sectas dentro del judaísmo que practican una diferente cantidad de información en cómo ellos ven el mikve o la tevilá. Algunos, literalmente todos los días, como en el caso del segundo templo en ese entonces, irían a la piscina de Betesda antes de las oraciones del Shaharit de la mañana y harían un ritual de purificación, y lo hacen hasta el día de hoy una gran cantidad de ellos. Otros lo hacen antes de Shabbat, otros por supuesto lo hacen antes de las Moadim, pero la importancia allí es importante entender de que se hace con un sentido de purificación. Una vez más, regreso a Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Si nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, tenemos que entender nuestra responsabilidad
dentro del reino. Ahora, un dato interesante para todos, que les gusta a lo mejor la historia, a mí me apasiona mucho la historia, y es de que la calle que va de la parte baja de Bethesda al monte del templo fue encontrada recientemente. Literalmente, si tienes la oportunidad de ir a Israel, que siempre decimos que sea pronto y en nuestros días o la siguiente vez en Jerusalén, como decimos en las fiestas, pues vamos a poder, si es que es la Jerusalén física que en este momento está allí, vamos a poder literalmente caminar en la calle que iría de la parte baja de lo que es considerado toda esta parte del templo, pero el monte del templo es arriba, pero toda esta área que estamos viendo en pantalla es considerada el templo. Y puedes caminar las mismas calles del pueblo de Israel que literalmente iban a purificarse y después subían al monte del templo a ofrecer sus sacrificios. Y un dato para que ustedes también se queden con eso por si les gusta la información, era que cada paso, cada escalón tenía una diferente medida. ¿Por qué? ¿Por qué una diferente medida cada escalón? Era para que el pueblo no corriera arriba del monte del templo, sino que se llevaran su tiempo regocijándose, entendiendo lo que acababan de hacer. Entonces, no contesten, no hay problema, pero yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes que a lo mejor ya han hecho tevilá y que han entrado a un mikve, si verdaderamente entienden la importancia de la purificación. ¿Qué es? ¿Qué se entiende de todo esto? Y necesito hacer tevilá, necesito hoy yo hacer esto en mi vida. Hoy vamos a hablar acerca de eso en la clase de hoy. Vamos a hablar acerca de inmersión, la importancia de la inmersión. Y algunas preguntas que nos hacemos es, por supuesto, ¿qué es inmersión, verdad? Otra pregunta que nos podemos hacer verdaderamente al primero escuchar esta palabra ¿es lo mismo que bautismo, la inmersión? ¿Es lo mismo? Yo me bauticé, a mí me bautizaron en la iglesia católica, digo yo, y después me bauticé en la iglesia cristiana. Y quiero decir, ustedes saben que soy muy sincero, yo creo que en la iglesia cristiana me bauticé muchas veces. No sé si a ustedes le pasaron muchas veces. Pero yo creo que ahí es cuando uno verdaderamente dice, por si las moscas. Era bien niño, así que quiero también aclarar eso, pero por si las moscas, como decimos en buen colombiano. Bueno, vamos a hablar acerca de esto y vamos a ir paso por paso. Así que bautizo es la palabra griega que es considerada, por supuesto, en el día de hoy, que verdaderamente muchas personas hoy hablan acerca de ella. La palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que principalmente significa un cambio completo de condición logrado por inmersión. Está escrito en la Biblia para tomar el lugar de la palabra hebrea tevilá, sumergir totalmente. Sumergir totalmente, tevilá. Entrar en un proceso de purificación y vamos a hablar por qué es importante ese proceso de purificación. Ahora, limpieza ritual. ¿Qué es tevilá? Tevilá es inmersión del cuerpo completo. Marca un cambio de estado de tamai a taor, o sea, de purificado a de impurificación a purificado. Ahora, es muy importante entender de que estar en impureza no verdadera... Oh, ahí se como que se dañó el slideshow, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven bien? No. No, ¿cierto? Ok, es lo que pensé. Ok, voy aquí. Así que, una vez más, es importante entender que el estar en un estado de no purificación, digámoslo de ese sentido, pues verdaderamente no significa que estamos en pecado, ¿sí? Ahora, ¿puede el pecado verdaderamente ser un estado de impurificación? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero verdaderamente podemos ser hijos de Adonai, podemos verdaderamente ir al Shabbat, podemos estar en constante oración, pero hay momentos en nuestra vida donde podemos entrar a un estado de impurificación. Y por supuesto, tevilá viene siendo el lugar donde vamos a poder cambiar nuestra manera de estar. Vamos a ir al libro de Levítico y vamos a ir paso por paso para que podamos entender estos conceptos. Si es que ya lo sabes, pues va a ser un buen resumen para tu vida en el día de hoy. Libro de Levítico capítulo 15. En sí podemos hablar de que, por supuesto,
lo que es el libro de Levítico habla acerca de todo lo que es purificación e impurificación, ¿no? El verdaderamente estar purificados en el templo o no estar purificados en el templo. Vamos a leerlo mejor en el libro del Levítico capítulo 16, en el verso 25. Leámoslo desde el verso 23 para que entendamos el concepto de qué se está leyendo aquí. El libro de Levítico capítulo 16, eso en un resumen, es el momento donde se va a comenzar lo que es el proceso de Yom Kippur, ¿sí? Que viene siendo una ceremonia, por supuesto, extraordinaria, de la cual cada uno de nosotros tenemos que anhelar y entender. El libro de Levítico capítulo 16 tiene una conexión muy, muy importante con lo que es verdaderamente estar purificados o impurificados. Porque digámoslo de este sentido, si el sacerdocio tenía que tocar a un animal que estaba muerto y entraban en impurificación, significaría que estuviéramos verdaderamente pasando por un sacerdocio literalmente todos los días, morirían literalmente en ese mismo momento. Pero por supuesto sabemos que no es el caso. El caso era de que verdaderamente tenían que ser llevados a un proceso de inmersión. Así que el verso 23 dice: Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto, noten muy bien, su propio holocausto a Hashem por expiación de él mismo, de purificación, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, o sea, dos diferentes maneras. ¿Sí? Verso 25. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Verso 26. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, que les invito a que estudien ese tema en los módulos de Israel Casa Integral, ya también está grabado, lo que es Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Entonces, en este sentido, ¿estaba en pecado? No, no estaba en pecado, pero estaba en un sentido, estaba en un estatus donde tenía que entrar verdaderamente en un estatus de purificación. Lo mismo lo podemos ver, por supuesto, también en el proceso de Hanukkah. ¿Por qué Hanukkah dura 8 días? Porque es un sentido de purificación, de 7 días, donde pueden tomar ustedes esa nota, se lleva 7 días para que un altar sea rededicado. Que es bien interesante y lo conecto al parashá de hace unas 2 semanas atrás, donde cuando Moisés castiga las aguas y se vuelven rojas, dice ahí la palabra que se llevó 7 días. Una vez más hasta que fueran purificadas. Ahí vemos una conexión del antiguo Medio Oriente, cómo se llevan 7 días para que una persona, o una persona no, en este sentido algo físico literalmente se llevaba 7 días para ser purificado. Así que vayamos entendiendo estos temas. Tevilá, una vez más, es para entrar no solo de sentido de no purificado a purificado, sino que también vamos a hablar de lo que significa para nosotros en el día de hoy. Esta inmersión ritual en agua se lleva a cabo en un mikve, bien importante, un mikve, que es una palabra hebrea que significa reunión de aguas. Entonces, tevilá es el proceso de entrar en el mikve, ¿no? De entrar en un lugar. Tanto que en sí es bien interesante porque hay muchos lugares, y yo creo que si hacemos nuestro estudio, ustedes van a ver que hay, lo he visto en algunas series de televisión, de algunas casas muy, muy antiguas que literalmente tenían esto atrás de su casa. Muchos pensaban que era una piscina, pero literalmente no, era literalmente porque habían judíos, yehudís que habían vivido en esas casas, que habían construido esas casas, y que tenían, por supuesto, ¿qué? Su mikve para que pudieran entrar en purificación cuando tenían que hacerlo durante el mes, la semana, lo que fuera, ¿no? Entonces, este es un mikve. Antes de entrar al templo, dice allí, los hombres hebreos se sumergían en un mikve como está en el periodo del segundo templo. Esto es una de las imágenes,
uno de los shows de los cuales pueden ver esta imagen está en el show, por si quieren saberlo, está en el show de Simón Bolívar de la historia de Colombia, y allí muestran una casa que literalmente en la parte de atrás tenían un mikve. De lo cual creo que es uno de los proyectos que también queremos tener en el ministerio aquí local en Cherryville, de poder tener nuestro propio mikve para la purificación. Así que una vez más, resumen, Tevilá, el proceso de limpieza de purificación, mikve, el lugar físico donde se lleva a cabo el proceso de purificación. Bien importante, ¿no? Estos temas. Porque en el nivel número 2 nos decían, y hoy en día todavía se predica de algunos diferentes ministerios o algunas personas que dicen, no te preocupes, tú eres salvo, ve, vive tu vida como tú quieras y en cualquier momento regresas. Hay otras personas que dicen, no hay nada que puedas hacer por ti mismo, así que estás 100% perdonado y no tienes que hacer nada al respecto. Pero también es muy importante, y quiero que si ustedes están tomando notas entiendan, de que lo que es el proceso de Tevilá no es un proceso de salvación. Es muy importante que entendamos eso, porque muchas personas se pueden confundir. No, es que, digamos, en el ministerio nos pasa mucho que algunas personas nos llaman y nos dicen, no, es que quiero que vengan y por favor puedan bautizar a mi bebé. O que lo que sea, ustedes ya saben. Y verdaderamente entonces muchas personas piensan que este es un sentido de salvación, cuando verdaderamente, erróneamente, la misma palabra de Hashem no lo habla de esa manera. Ahora, que se tiene que hacer, claro que sí, como testimonio de que verdaderamente seguimos al Rey, a nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es el que nos ha permitido entrar dentro de la promesa de Hashem. Espero que vaya despacio y que ustedes estén entendiendo. Cualquier cosita me escriben allí en el chat. También si quieren agregar algo, por favor, háganlo. Los voy a agradecer de verdad mucho por hacerlo mientras vamos en este proceso. Así que bueno, sigamos. Vamos a entrar al tema y estos son los temas que vamos a estar cubriendo en las siguientes reuniones desde hoy. Vamos a hablar acerca de ser nacido de nuevo, lo que eso significa. Vamos a entrar a lo que es entrada a la escuela. Ese va a ser nuestro siguiente tema. Alianza al Rey, limpieza espiritual y muerte y resurrección. Estos temas que creo que necesitamos una vez más entender, especialmente como jóvenes en nuestra sociedad de hoy en día. Y una vez más, cuando comenzamos a ver la Biblia y estudiamos más acerca de este lugar, chicos, verdaderamente se los digo, no es porque a mí me lavaron el cerebro y espero que a ustedes también les laven el cerebro, no, es porque verdaderamente les digo que si ustedes quieren entender más Torah, claro, estudien los parashás, van a ser de bendición, pero cada parte de la Biblia literalmente está conectada con este lugar, literalmente. Pablo en sus cartas habla con un sentido del templo. Cuando le habla a los corintios, les habla a los romanos, les habla a estas diferentes personas, les está hablando de este lugar y está usando la forma de hablar del templo. Y entonces, si lo hace y queremos entender más a Pablo, pues vamos a tener que estudiar este lugar. Porque tanto es la escritura que vemos citas como estas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Esto también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora. El agua de la inmersión, que no es remover el churre, dice allí, la suciedad de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia hacia Yahweh mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. La conciencia nos dice aquí en esta carta de Pedro. ¿Por qué? Porque verdaderamente no podemos entender que este lugar solo es para literalmente entrar y remover la suciedad de nuestro cuerpo, sino que es la suciedad del corazón, que es lo que mismo nuestro amado Padre le dice al pueblo en las cartas de Joel y de Oseas. Les dice que yo no quiero sus sacrificios, les dice muchas veces. Ahora, estaba hablando de Yeshua, de que, oye, esa casa de la cual ustedes me construyeron, ese lugar donde ustedes sacrifican, yo no lo quiero. No, él no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo es, quiero que vayan a este lugar, quiero que lleven los sacrificios al linaje escogido, al real sacerdocio, al Cohen Gadol, pero que lo hagan con un corazón limpio. Porque ¿qué estaba pasando? Estaban yendo a la piscina de Bethesda, estaban haciendo la rutina.
Estaban yendo a la piscina de Bethesda, subían por las escaleras, llevaban el sacrificio y decían, listo, he hecho lo que tengo que hacer. Y yo creo que esto es algo que el hombre verdaderamente tiene que trabajar mucho en su vida, y es esa rutina que nos creamos nosotros mismos, ¿no? Oh, hoy es domingo, reunión de jóvenes. Mañana es lunes, voy a ver qué hago. Martes, el miércoles, estudio bíblico maná. Listo. La pastora Pili me va a enseñar. Jueves, a lo mejor otra reunión, lo que sea. Ustedes saben lo que estoy hablando. Lo que el rey odia es un corazón que entra en un sentido religioso. ¿Sí? El rey quiere que verdaderamente le busquemos a él por quién es él. Ahora, ustedes, lo que quiero decir con este tema del día de hoy es, ¿ustedes se imaginan entrar a este lugar en un sentido de un corazón sucio? Eso es lo que desde niño a mí me parecía como, wow. Ahora, yo no estoy diciendo que literalmente termines esta clase y digas, uy, soy un don nadie, verdaderamente nunca voy a poder acercarme a la gracia de Elohim, verdaderamente estoy perdido, no sé qué voy a hacer. Y a lo mejor como la Iglesia Católica, que mucha gente exagerada allí se golpea en la espalda. Y no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando desde que verdaderamente entendamos en nuestra vida que tenemos que buscarle a Él con un corazón sincero, y que Él conoce las peticiones de nuestro corazón, pero que espera que nosotros podamos verdaderamente entender que Él nos espera a nosotros que seamos, ¿qué? Limpios, kadosh, y que cuando entremos en su casa, entremos con un corazón verdaderamente sincero. Y verdaderamente creo que, ustedes me lo pueden decir, pero creo que es verdaderamente muy difícil, especialmente hoy en día, con las diferentes aplicaciones que existen, con las diferentes redes sociales que existen, se hace aún más difícil verdaderamente permanecer de un cierto sentido listo, preparado para poder entrar en un lugar como estos. Mira lo que dice el libro de Ezequiel capítulo 36 verso 24. Muchas personas dicen, no, en el futuro eso no va a haber templo, no va a haber piscina, no va a haber nada de eso. Pero mira que en las profecías, cuando habla acerca del futuro, habla de que verdaderamente Él mismo va a usar su ley, su Torá, para llevar a cabo ese proceso de bendición para nosotros. Así que Ezequiel capítulo 36, verso 24 dice, entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te lavaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Aquí le está hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que literalmente se han ido a todas las naciones y que, pues, como lo dice muy bien allí, han adoptado a otros ídolos. Por eso, nuestro tiempo de purificación, sea antes de las fiestas o cuando hacemos tevilá en el nombre de Yeshua, vamos a hablar acerca de ello, verdaderamente tiene que ser con un sentido verdaderamente de abrir nuestro corazón, ¿no? Y esto no es una excusa para una persona que diga en todo momento por 20, 30 años que los he conocido, que dice, no estoy listo para eso, no estoy listo, no, pues tampoco, o sea, 20, 30 años ya de verdad tiene que haber una decisión si sí o no, ¿no? Y si nosotros decimos verdaderamente, una vez más, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 29, como la leyó nuestro amado, ¿cómo vamos a decir esas palabras si verdaderamente nos estamos colocando en un estatus alto, pero no estamos viviendo una vida que verdaderamente agrade al Rey? Por eso al considerarnos real sacerdocio, linaje escogido, esas palabras suenan lindas, pero verdaderamente tenemos que entender lo que significa para nosotros aceptar ese llamado para nosotros. El libro de Efesios capítulo 4, verso 22, verso 24, al 24, míralo como Pablo usa esta misma simbología para poder hablarnos de este tema. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está, ¿qué? Podrida, dice, con sus deseos engañosos. Esta es la versión Biblia Kadosh israelita. Y tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim permanezcan renovándose en todo momento. Dice la palabra renovados en vuestro entendimiento. O sea, ¿qué significa esto? Literalmente de la misma forma el linaje escogido real sacerdocio que hablábamos al principio del tema,
que literalmente esta gente estaban en un sentido de purificación en todo momento, renovando su entendimiento, pasando tiempo con el rey, limpiando su corazón, limpiando su mente para poder entonces entrar a la casa del rey. Y yo creo que algo que nosotros aquí en las Raíces Hebreas verdaderamente tenemos que entender es estos lugares, los lugares Kadosh. Adentro del templo tampoco es que Pepito decía, yo voy a entrar y yo hago lo que quiera, y digamos como hoy en día, ¿no? Que una persona dice, yo me subo al altar y yo no sé tocar guitarra, pero la agarra y empieza a hacer ruido, no alabanza, sino ruido, y verdaderamente no está preparado para esa área. Aquí es donde nosotros podemos, por eso les digo, si empezamos a estudiar templo, empezamos a estudiar los lugares Kadosh, empezamos a estudiar lo que Hashem quiere para nuestra vida, se van solucionando muchas áreas en nuestra vida que verdaderamente Pablo, el apóstol Shaul, nos pide a cada uno de nosotros. Así que vayamos en puntos. Hemos hablado acerca de la purificación, Tevilá, hemos hablado del lugar, del mikve que se lleva a cabo, hemos hablado de cómo Hashem va a renovarnos en nuestra vida y cómo nuestra vida diaria tiene que reflejar un linaje escogido, real sacerdocio. Porque o si no, estamos en serios problemas si no verdaderamente estamos viviendo como Hashem quiere para nuestra vida. Este hombre verdaderamente tenía grandes preguntas, ¿no? Al leer la frase, ustedes ya verdaderamente deberían saber de quién estoy hablando, ¿no? Vamos al libro de Juan, capítulo 3, y vamos a hablar acerca de esto. Hoy vamos a hablar de un hebraísmo. Un hebraísmo es... digamos la famosa frase, ¿cómo es que dice? Tanto va el cántaro hasta que por fin se rompe. ¿Eso es qué? Eso es algo en español, es algo latino. Bueno, un hebraísmo lo vamos a hablar en el día de hoy, justo en este capítulo de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, Nicodemo le dijo, bueno, vamos a ver el verso 3. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Dice Juan capítulo 3, verso 3. Y el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Nicodemo lo que estaba diciendo es que, oye, yo he hecho Tevilá muchas veces. ¿Tú me estás diciendo que Tevilá es el proceso por el cual podemos verdaderamente ver el reino de Dios? ¿Cómo es eso? Y lo vamos a ver porque es un hebraísmo en el día de hoy. ¿A qué se refiere Nicodemo? Tanto que Yeshua después dice, no hay mayor hombre, no hay mayor israelita que Nicodemo, un hombre que verdaderamente amaba la Torá. Así que, vientre. El judaísmo considera la mikve como una expresión simbólica del renacimiento. La mikve representa el vientre de la madre, que en hebreo se llama rehem. Esto viene de la misma raíz que la palabra hebrea para misericordia. ¿A qué se refería Nicodemo? ¿Tú me estás diciendo a mí que tengo que entrar otra vez en el vientre? Vamos a hablar qué es verdaderamente vientre. Vientre. Sumergirse completamente en las aguas de la mikve es como volver a entrar en el útero, el lugar de la misericordia, el poder del creador de Elohim. Salir de la mikve es como nacer de nuevo. ¿Cuántas veces en el nivel número 2 nosotros escuchamos esa palabra? Nacer de nuevo. Yo me bauticé y nací de nuevo, ¿verdad? Era algo que escuchábamos muy a menudo. Y a lo mejor nunca consideramos nosotros de que verdaderamente esa palabrería o esa palabra, ese hebraísmo, viene verdaderamente de el judaísmo. Es algo que tiene que ver con la tevilá, es algo que tiene que ver con el mikve. Eso no es de que los padres, digamos, de la iglesia protestante dijeron, oye, nacer nuevo suena muy bonito. No, era porque entendían que el proceso de mikve o de tevilá verdaderamente era exactamente eso. Así que la inmersión es una mikve también que representa ¿qué? La muerte y la resurrección. Una persona baja al agua entra en un estado de
muerte. Y vamos a hablar acerca de ese tema también. Como una persona que desciende a una tumba, cuando vuelve a salir del agua, vuelve a la vida como una nueva creación. Una nueva creación. Tanto que, por supuesto, cuando los apóstoles están predicándole al pueblo, que es una de las cosas que ellos comienzan a preguntar. Bueno, estos gentiles que están aceptando a Elohim, ¿qué van a hacer? ¿Cómo podemos comprobar? No era lo que decían muchos judíos. Pedro y el apóstol Pablo y otros comienzan a reunirse y dicen, bueno, verdaderamente, hacen una reunión literal. Si ustedes leen allí en la escritura en Hechos, lo dicen. Y ellos hacen una reunión y dicen, bueno, pues, ¿qué? ¿Les pedimos el Brit Milá? ¿La circuncisión? ¿O les pedimos la Tevilá? ¿Les pedimos el Mikve? Bien interesante, ¿no? Pregunta es muy importante. ¿Qué hace un gentil? ¿Cómo un gentil puede cambiar su estatus de gentil? Que no sé si lo he hablado porque son tantas clases que hago, así que lo voy a repetir. Si lo he repetido, lo siento. El llamarnos gentiles o goayim es una mala palabra para un pueblo yehudí. No sé si ustedes lo sabían. Cuando una persona en la calle te dice, oye, goayim, te está diciendo, oye, idólatra. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestro estatus de que verdaderamente ya no soy un goayim? Por eso el nivel 2 nos enseña erróneamente. Nos dicen, sí, ustedes han entrado en pacto, pero todavía son gentiles. Y nos dicen a nosotros, ustedes todavía son gentiles. Erróneamente nos están diciendo, ustedes todavía son idólatras. Todavía verdaderamente no tienen estatus. Y consideremos eso un momento. Al verdaderamente entender lo que ellos nos están diciendo es, no tienen Dios, no tienen herencia, no tienen pueblo y no tienen parte de las promesas de Israel. Entonces, cuando nosotros erróneamente nos decíamos goayim, verdaderamente nos estábamos quitando, como a mí me gusta decir, del cálculo de las bendiciones. Nos estábamos quitando verdaderamente el proceso de verdaderamente entender quiénes éramos en el Rey. Quiero ir a quiero buscar una gráfica. Aquí, ahí está. Ok, veamos cómo en el mismo Talmud de Israel, de la Torah oral, ellos hablan acerca de estos temas. Nacer de nuevo. El término nacer de nuevo se origina en el judaísmo. Cuando los gentiles conversos bajan a las aguas de la mikve, dejan atrás sus costumbres paganas. Algunos, digámoslo, seamos sinceros, algunos entran todavía en las aguas, pero después están diciendo Happy Christmas o Happy Easter. Muy importante que antes que entremos a las aguas podamos dejar nuestras costumbres paganas. Muriendo simbólicamente a su antigua vida, y salen del agua como un niño recién nacido con una identidad completamente nueva. Son, en esencia, renacidos. Allí en el Talmud Leoral dice, cuando sale después de su inmersión, se le considera israelita en todos los aspectos. Aquí les estoy hablando directamente del Talmud, con todo el respeto que nuestros amados yehudís tienen, y los amo, los quiero, son hermanos nuestros, pero su propia ley oral nos está diciendo de que el concepto de tevilá, de mikve, al hacerlo es para cualquier persona que quiere ser parte de la constitución legal del reino. Ahora, ¿ellos inventaron esto? No, claro que no. Es el proceso que Yeshua mismo estableció para cada uno de nosotros. Allí en otra parte, en Yevamot 48b, dice, el rabino Yose dice en el Talmud, aquel que se ha convertido en prosélito es como un niño recién nacido. ¿Qué significa esto en otros términos que podamos entenderlo verdaderamente en el día de hoy? Gracias a nuestro amado Yeshua HaMashiach, ya lo hablamos hace 2-3 clases anteriores, hablamos acerca de nuestra identidad dentro de Israel, y si no, vayan y estudien una vez más lo que es adopción, lo que es identidad, que lo hablaremos en los módulos, y espero que estén estudiando los módulos, que gracias a nuestro amado Yeshua HaMashiach, al proceso de Él morir en la cruz por nosotros, tenemos ahora nosotros la bendición, el privilegio, dice la palabra, de ser llamados hijos de Elohim. Ahora, la pregunta grande, por supuesto, del día de hoy es, ¿tiene Elohim verdaderamente favoritos? O sea, a Camilo le pide algo y a Abdiel otra cosa. Eso sería como injusto, ¿no?
Verdaderamente cuando estudiamos lo que es constitución legal, para eso tenía este libro. Yo veía este libro aquí al lado mío y decía, pero ¿por qué está este libro al lado mío? Les recomiendo que no sé si está traducido al español, ustedes lo pueden buscar y ver. Este libro es muy importante que lo puedan buscar, se llama Halajá. Lo voy a colocar allí por si quieren tomarle una foto a la pantalla. Halajá. Porque este libro verdaderamente les va a ayudar a entender lo que es la ley rabínica, ¿sí? Hay otro libro, y en este momento no lo tengo, pero también me gustaría poder recomendárselos en el día de hoy. Si pudieron tomarle la foto, Halajá. Si tengo el PDF, se los enviaré por el grupo. Pero este es un muy buen libro. ¿Por qué quiero hablar de estos temas con ustedes? Porque estoy hablando con jóvenes adultos que ya en este momento, en cualquier momento, pueden llegar a ser líderes de diferentes módulos, en etcétera. Porque estos son los temas que verdaderamente necesitamos entender cuando estamos predicando salvación, cuando estamos predicando cambio, cuando estamos predicando la responsabilidad de ser parte de Israel. ¿Ven la diferencia entre cierren todos sus ojos, levanten sus manos y el que quiera verdaderamente ser parte de la familia de Adonai, pase al altar? Eso es lindo, yo no estoy diciendo que esté mal, pero lo que estoy diciendo es la responsabilidad que ahora este pastor o este evangelista o esta persona tiene con estas personas que también tienen que comenzar un proceso de ¿qué? De discipulado en su vida. ¿Cuántas personas hoy en día, y lo digo con ustedes porque somos un grupo, estamos aquí, gente seria, literalmente se encuentran en una iglesia no purificados? Ahora, una vez más, entendamos ya hablamos de que lo que no es ser no purificados no automáticamente significa pecados. Pero ¿cuántas personas nosotros conocemos? Yo lo decía mucho cuando hacía radio, yo le decía a las personas, oiga, sonrían, no sonríen. Cuando me gustaba mucho la fotografía, me contrataban para hacer bodas y yo iba a una boda y le decía a las personas sonrían y se quedaban así. Entonces, lo que quiero ir con eso es cuántas personas se encuentran en ese momento sentados en una iglesia que literalmente ¿qué? Cargan tanto, no hacen ayuno, no están en este tiempo de Tevilá, no hay una limpieza espiritual que se tiene que llevar a cabo y después nos preguntamos por qué me siento como tan presionado. Y verdaderamente, por supuesto, en el nivel 2 somos muy fáciles para decir que es que estoy siendo atacado por el diablo, ¿verdad? Y esa es nuestra excusa muy buena para verdaderamente desquitarnos de la desobediencia que verdaderamente nosotros mismos estábamos haciendo, ¿no? Al verdaderamente, una vez más, seamos sinceros, el llegar de una forma u otra y usar la excusa de la gracia para poder entrar de una forma u otra a un lugar como estos, tan kadosh, y decir, bueno, la gracia me cubre todo. Yo puedo pecar, no hay problema. Cuando Pablo mismo nos dice, ¿es verdaderamente la gracia una licencia para pecar? Claro que no, dice él. Por supuesto que no, dice más bien que nos guarde Adonai de ir a pecar en contra de su ley y verdaderamente llevar a cabo un proceso de impurificación en nuestra vida, sabiendo que está mal lo que estamos haciendo. Así que nacer de nuevo. Desde su perspectiva judía, Nicodemo esencialmente preguntó, ¿cómo puedo convertirme al judaísmo si yo ya soy judío? Es lo que le estaba preguntando a Yeshua. Es el hebraísmo de Juan capítulo 3 que se está llevando allí. Muchas personas decían, ay, Nicodemo tan bobo, ¿cómo él sabe que no se puede meter en el vientre de una persona? No, lo que Nicodemo estaba respondiendo es, o sea que solo tengo que entrar en la Tevilá y verdaderamente entonces sí. A la cual verdaderamente, por supuesto, Yeshua le contestó que la condición espiritual era lo que verdaderamente Yeshua estaba hablando. O sea, de que hubiera un corazón purificado, no ritual. No lo hago porque lo tengo que hacer, sino lo hago porque quiero estar verdaderamente purificado con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que terminemos, vayamos ya en estos últimos 15 minuticos para poder entender un poco más de lo que Yeshua predicaba para nuestra vida. Inmersión en Yeshua HaMashiach. Primero que todo, la inmersión en Yeshua HaMashiach es que unión con el Mesías. Al verdaderamente Yeshua ir a ese madero,
permitirnos ahora ser parte del olivo, es verdaderamente una unión que nosotros se nos permite hacer, como lo leímos en el propio Talmud, que decía, el prosélito tiene los mismos derechos que el hijo nacido de casa. Entonces, hablemos acerca de eso para entender lo que Pablo quería explicarnos también a nosotros. Muy lindo, si alguien en este grupo en este momento puede hacer su árbol genealógico y llega que tiene una abuela o un bisabuelo o una bisabuela israelita que celebraba las fiestas también, hermoso, chévere, eso es perfecto, y también por ese sentido pues tienes una gran cantidad de derechos hoy en día en la Constitución de Estado de Israel de la cual te van a beneficiar. Pero lo que Pablo explica es, no hay diferencia entre gentil y judío. Cuando nosotros escuchamos esa frase, lo que él está diciendo es que cuando el gentil llega a convertirse, hace el proceso de Tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, estas dos personas llegan a ser parte de la población general de Israel. Y llegan a tener, ¿qué? Los mismos derechos que la persona que ha nacido en casa. Esto es muy importante, chicos. Porque una vez más, así como nos pueden gritar Goayim, también nos pueden decir que somos hijos de segunda clase o ciudadanos de segunda clase, como sucede de una forma u otra, y no me quiero entrar en un sentido político, pero le pasa mucho a la gente de Puerto Rico, que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero de una forma u otra a veces los tratan como, ellos mismos lo dicen, second class citizens, ciudadanos segundos, pero no existe ninguna, en la Constitución de Estados Unidos no existe eso, y la Constitución de Estados Unidos está basada en la Constitución de Israel. No sé si ustedes sabían eso, pero muchas de las ideas son tomadas de allí. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros formamos ahora parte del reino, gracias a Yeshua HaMashiach, tenemos que entender de que también somos hijos de casa. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está unido con el Mashiach, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, contemplen lo que ha venido es fresco y nuevo. Fresco y nuevo. A mí me encanta esa palabra. La Biblia Kadosh israelita la explica de esa manera. Y Romanos capítulo 6, ahí sí me gustaría que por favor vayan, y si ustedes tienen la Biblia, aunque está en pantalla, les invito a que vayan físicamente, que puedan escribir también allí, que puedan tomar notas. Si es que si lo hacen, sé que hay algunas personas que sí lo hacen, si no, no hay problema. Pero Romanos capítulo 6, en el verso 3. Les doy tiempito para que lleguen. Romanos capítulo 6, verso 3. Y mientras llegan, les digo que algo que me he puesto justo hace 2 años es, y se los recomiendo, no estoy diciendo que sea ley, pero les invito a que tengan su Biblia física. Sé que sueno ahora de 50 años al decir eso, porque cuando tenía 18 y me decían eso, decía, pero si mi teléfono, bueno, en ese sentido a los 18 tenía teléfono. No sé si existían los teléfonos todavía. Sí, creo que sí. Y en ese sentido, cuando me decían eso, decía, en mi teléfono puedo tomar notas, Bueno, si lo puedes hacer, está bien. Yo solo te digo que no hay nada como el libro físico del cual puedes escribir una nota y que si el día de mañana te toca enseñar, tengas un lugar donde puedas hacer referencia y puedas escribir contextos bíblicos allí. Así que bueno, Romanos capítulo 6, verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua, el ungido, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el proceso, como lo hablamos hace unos segundos atrás, el proceso de Mikve o Tevilá también es comparado al bajar a las aguas, que las aguas de una forma u otra significan justicia. Es muy importante que entiendan eso. Las aguas significan justicia. Apocalipsis nos habla acerca de eso. Bajamos a las aguas, Moisés bajó a las aguas también, el pueblo de Israel cruzó por las aguas. Todo cuando hablamos acerca de pasar por las aguas, por supuesto la palabra hebreo es pasar sobre, ¿no? Por las aguas, estamos hablando de purificación.
Otro término del agua, por si también lo están escribiendo y quieren considerarlo o recordarlo, es que la agua significa bendición. Cuando hay agua, cuando hay un proceso de agua, es bendición porque ha habido ¿qué? Justificación. Entonces hay melodías o hay mismos citas bíblicas que dicen bajemos a las aguas, vayamos a las aguas, ¿sí? A las aguas de mi salvación, la agua de purificación, porque es que limpieza, limpiar nuestra vida de una manera correcta. Mateo capítulo 3, verso 1 al 6 dice: durante esos días, aquí vamos a hablar acerca del mensaje de Yeshua y terminamos. Durante esos días se presentó en el desierto de Judá Johanán, el que sumerge en agua. Ahora, ¿verdaderamente se llamaba Juan el Bautista? No. Eso es otra cosa que vamos a también a nuestra amada Fauda, que lo coloqué ahí en Instagram. ¿Sabías que Johanán, el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje: vuélvanse de sus pecados a Yahweh? ¿Qué estaba diciendo? Teshuvá, arrepentíos. Les estaba diciendo a un pueblo que estaban muy acostumbrados a bajar a las aguas. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista está diciendo esto? Y empezó a proclamar el mensaje: vuélvanse de sus pecados a Yahweh, porque el reino de Yahweh está cerca. Esto a lo que Yeshaya, Isaías, se refirió cuando dijo: voz de uno que grita clamando en el desierto, preparen el camino de Yahweh, enderecen las sendas para él. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello con un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era saltamontes y miel silvestre. La gente acudía a él desde Jerusalén, desde todo Yahudá y de toda la región alrededor del Jardín, haciendo ¿qué? Confesando sus pecados, y eran sumergidos por él en el río Jardín. En el módulo número 7, chicos, por si están estudiando los módulos, en el módulo número 7 se me dio la oportunidad de enseñar y hablamos acerca de este término de Juan el Inmersor, Teshuvá, arrepentimiento, y el Cordero de Elohim, así que se los recomiendo si están estudiando los módulos. El mensaje de Yeshua, el mensaje de Juan el Inmersor, que literalmente nació 6 meses antes que Yeshua, era ¿qué? Arrepentimiento. Su mensaje de vuelta y arrepentimiento es el mensaje de Teshuvá. Este es el mensaje que hoy nosotros tenemos que enseñarles al mundo. Porque no hay nada más feo como estudiar todos estos conceptos y literalmente tener a un animador, lo voy a decir de ese sentido con todo el respeto, en Twitter diciendo: no te preocupes, no hay problema, vive tu vida como quieras. Cuando verdaderamente los conceptos de limpieza, de purificación, que hay ciertas reglas, también quiero agregar a eso, hay ciertas reglas para los hombres, hay ciertas para las mujeres, hay reglas para los casados. ¿Reglas en qué sentido? Para protegernos, para cuidarnos. Las leyes que son para las mujeres, la pastora Pire lo ha hablado mucho en sus clases, también se las recomiendo, donde habla de la purificación de la mujer. ¿Para qué? Para guardarla a ella. El hombre, para que también esté limpio, para que el matrimonio junto viva un matrimonio de bendición. Una vez más regreso a ese punto al cual decía: ¿cuántos de nosotros, y es más interno, no vamos a hablar de otros, hablemos de nosotros mismos, cuántas veces pasamos al altar no purificados? En el pasado, digámoslo de ese sentido, no hablemos de ahora. Ahora esperemos que no, que estemos verdaderamente entendiendo estos temas. Pero en el pasado, y a lo mejor en el pasado, si estábamos en el nivel número 2, nos preguntábamos: ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es que me siento así? O llegaban cierto tiempo de las fiestas, en ese entonces no conocíamos las fiestas y nosotros como que nos sentíamos como que raros durante esas temporadas. ¿Por qué? Porque fuimos creados para adorar al Rey, y adentro de cada uno de nosotros está el proceso de regresar al jardín del Edén. ¿A qué? A estar conectados con la fuente de la vida. El mensaje que cada uno de nosotros tenemos que enseñar en todo lugar, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en mi trabajo, donde quiera que yo vaya, es: Yeshua dice Teshuvá, arrepentimiento, cambio.
Y si nosotros antes éramos gentiles y ahora nos consideramos parte de la población general de Israel, tenemos que entender que nuestra vida está en 100% atributo a Elohim. Y espero que eso sea el caso, ¿no? Esperamos de que cada uno de nosotros entendemos estos conceptos. Vamos a seguir hablando una vez más de esto, vamos a seguir tocando estos temas y verdaderamente entender de que al hacer purificación, al hacer tevilá, nos estamos preparando para un proceso de bendición. Así que una vez más les recuerdo que lo que vamos a hablar en los siguientes días son estas diferentes clases. Y espero que puedan regresar y que puedan verdaderamente a la misma vez estudiar estos temas. Escriban, por favor, les invito que mientras estén allí viendo la clase, si hay algo que yo dije que a lo mejor nunca has escuchado, toma nota. Y esas son las cosas que vamos a estar estudiando durante la semana. No solo el Parashá, el Eterno espera que también estudiemos que la Torá, que estemos en una conexión directa con Él. Suscríbete a nuestro canal de Telegram, Auditorio ICI. Escanea el código QR y sé parte de esta hermosa familia de Adonai. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.